Es un honor para el día recibir a dos magistrados reconocidos por la sociedad. La magistrada Isis Muñiz, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y el magistrado Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Nos honran con su presencia. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, buenos gracias. Días, Uchi, buenos días, Amelia. Ustedes firmaron una carta. La cantidad de firmas no eran muchas, eran 11, ¿verdad? Al presidente de la Suprema Corte de Justicia, señalando lo oportuna que fue otra carta que le mandaron una docena de organizaciones de la sociedad civil al mismo magistrado presidente de la Suprema, solicitándole que ya que él no es juez de carrera, el otro juez que representa a la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que a su vez nombra a los jueces, fuera un juez de carrera y que cambiaran al que está ahora. Es decir, la Suprema Corte está representada por dos jueces que no son de carrera y el 75% de los jueces de la Corte son de carrera, por ley. Ustedes antes, en menos cantidad de firmas, habían solicitado lo mismo la vez anterior. No les hicieron caso. ¿Ustedes esperan que se lo hagan ahora? Así es, en el año 2017 nosotros formulamos una solicitud al presidente de la Suprema y a los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia en la misma tesitura que usted expone. En ese momento lo que se manifestó es que se estaba contra el tiempo, porque ya el Consejo Nacional de la Magistratura había iniciado los trabajos. En esta oportunidad, frente a la comunicación que dirige Finjus y otras instituciones de la sociedad dominicana, pues nosotros aprovechamos la ocasión para reiterar los términos de esa comunicación y apoyarla. Lo hicimos 9 jueces de manera personal, pero también la Asociación Nacional de Jueces y Juezas de la República Dominicana, ASOJUR, que aglutina al mayor número de jueces a nivel nacional en la República Dominicana, se hizo eco de la solicitud formulada por la Finjus. Y además, a la carta de ahora, hay que añadirle la que hicieron el año pasado. Correcto. Porque no debieron olvidarla. Correcto. ¿Verdad? Así es decir, ya desde el 2007 ellos saben, del 2017 ellos saben que hay esa inquietud que surge a lo interno del Poder Judicial. Lo que se ha dicho en algunos escenarios es que la Constitución no lo manda y definitivamente eso es cierto, eso lo sabemos todos. La Constitución de manera expresa no lo manda, pero tampoco lo prohíbe. Y lo cierto es que la voluntad del constituyente fue que la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia provinieran de la carrera judicial. Y resulta que en este escenario esa mayoría no tiene una representación dentro del órgano que tiene a su cargo la designación de esos jueces. ¿Por qué para ustedes como jueces es tan importante que exista esa representación en el Consejo? ¿De qué manera podría afectar e impactar el proceso de evaluación y de selección de los jueces? Bueno, mira, yo creo que es un problema en principio epistemológico de cómo vemos, cómo pensamos, cómo nos explicamos al Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial, para que sea un poder del Estado y opere como poder del Estado, necesita ser independiente. Y necesita operar en condiciones que faciliten esa independencia de parte de los jueces. Y además, si se observa, todos los jueces en la condición de acceso a la carrera judicial es la formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, exceptuando aquellos que son de libre designación, es decir, personas que podríamos decir, dentro de la larga historia de la vida de un juez en la judicatura, que están de tránsito por el Poder Judicial, ¿verdad? Y entonces, en ese escenario, los jueces de carrera, que son el 75%, como bien explicaba Uchi,
necesitan entonces saber que alguien que ve, que se explica, que tiene su misma manera de explicarse las responsabilidades que conlleva la función jurisdiccional, esté ahí. Alguien que conozca a los jueces y que piense como los jueces, ¿verdad? Entonces, en este caso, obviamente, el hecho de que el 25%, que es aquel que es designado por el poder político de manera directa, esté representado, de algún modo puede poner en riesgo o en tela de juicio la existencia de esa independencia al interior del Poder Judicial. En algunos sistemas, como ocurre en Perú, como el caso de Portugal, el caso de España, el poder político no tiene una manera tan directa de intervenir en la decisión de quiénes van a ser jueces de las altas cortes y de los demás tribunales, sino que se crean otras estructuras intermedias. En el caso peruano lo señalaba porque son ciudadanos comunes e incluso tienen en su ley orgánica un listado de quienes no pueden formar parte del Consejo de la Magistratura, y dentro de ello está el presidente de la República, está el vicepresidente, están todos los ministros, están incluso las autoridades máximas de los poderes judiciales. Aunque intervienen en la designación de estas personas, no son los que directamente adoptan la decisión de decidir quién es juez. Bueno. Nosotros no tenemos un sistema de esa naturaleza. Tenemos uno en el que el propio presidente de la República preside el Consejo Nacional de la Magistratura y además lo integran los presidentes de ambas cámaras del Congreso, lo integra también el Procurador General de la República, que le fue adicionado. Pero el presidente tiene también el voto de desempate. Y tiene el presidente el voto de desempate, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, la posibilidad de elegir jueces profesionales en función de su perfil profesional pudieran ser aminoradas, es decir, pudieran no facilitar la condición de jueces en función de los méritos, en función de la carrera, de su historia personal, de los aportes realizados, de su posicionamiento, de la historia de su toma de decisiones al interior del Poder Judicial. Aparte de eso, Uchi mencionaba la carta y decía, bueno, son 7, ¿cuántos son? 9 jueces, pero no son presidentes de sala quienes están firmando esta carta a título personal, que además forman parte del conjunto de jueces que hicieron el reclamo el año pasado, pero hay una asociación de jueces y cuando podamos, por favor, en producción, poner las dos cartas sería importante. La asociación de jueces hace el mismo reclamo y hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que hacen la solicitud una semana antes de que se reúne el Consejo en vista de que no había sustitución. ¿Ha habido una respuesta en esta ocasión para ustedes, para la sociedad civil, después de la reunión del día 2 de octubre? No, definitivamente no hemos tenido ninguna reacción. Y además de que en una ocasión le escribieran 2 jueces al presidente de la Suprema sobre eso, nosotros en una reunión le habíamos manifestado precisamente el hecho de que veríamos que en una coyuntura en la que podría pensarse que habríamos aminorado en el valor, en la acreditación del Poder Judicial, en la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial, sería muy saludable que se diera una señal como esa, en el hecho de que se viera que hay una determinación a lo interno del Poder Judicial de querer fortalecer institucionalmente a ese poder del Estado, y que esa sería una muy buena decisión, una buena señal. Definitivamente esas cosas hasta ahora no han tenido respuesta, y ante el hecho de que estas organizaciones salieron, nosotros sentimos, y es lo que valoramos entre nosotros, que mañana nosotros no tendríamos ningún tipo de apoyo en lo porvenir para un reclamo de esta naturaleza, solicitando que hubiese una representación de los jueces de carrera en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otro tema, y es que esos 2 jueces que representan a la Suprema Corte ante el Consejo de la Magistratura son de los que tienen que ser evaluados. Y entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Ellos se pueden evaluar ellos mismos?
suponiendo que se abstengan entonces, porque así lo dice el reglamento, sí, claro, que se abstengan de evaluarse ellos mismos, pero entonces ellos pueden evaluar a la competencia de ellos. Exactamente, eso genera una situación opinable en el sentido de la idoneidad de su intervención, pero es algo que quizás es un poco más complicado en ese sentido. Lo que nosotros aspirábamos era a que se sustituyera al juez miembro de la Suprema Corte de Justicia para que pudiera tener representación los jueces de carrera en ese escenario. Pero en realidad ese es un riesgo que siempre existe. Se da como en las carreras de vehículos, que a veces hay alguien que abandona el objetivo de llegar el primero y se dedica a torpedear a los que corren a su lado. Probablemente uno no tenga, y sin el probable, ninguna razón para creer que eso necesariamente ocurriría de ese modo. Hay que pensar que aquel a quien se atribuye una función de esta magnitud es una persona honorable, es una persona que no se prestaría a manejos de esa naturaleza, pero indudablemente es un riesgo que existe. Y en un gobierno de leyes y no de hombres, hay que pensar que estas cosas son falencias, debilidades del sistema que debieran ser superadas. Y no fuera tan traumático si esos jueces fueran de carrera, porque por lo menos tuviéramos la garantía de que ellos se manejan y conocen los criterios de méritos, de capacidad, de profesionalidad con los que deben evaluarse, porque lo cierto es que la ley de carrera o la carrera inicia con el juez de paz y termina con el juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo que cambia es el procedimiento de designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero los criterios debieran ser los mismos. Criterios de mérito, criterios de capacidad, criterios de profesionalidad, sin ningún tipo de injerencia de otra índole. Entonces, eso en este momento nosotros no lo tenemos garantizado. Fíjense, se ha dicho, y yo estoy de acuerdo realmente, que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político, basta ver la conformación. Si eso es así, pretender que la política no tenga incidencia al momento de designar a los miembros de las altas cortes es una utopía. También es cierto que esa no es una realidad exclusiva de la República Dominicana, porque ese componente político aparece en otros países al momento de nombrar los jueces de los tribunales Trump acaba de imponer ¿no? Correctamente. ¿El problema cuál es? Que en la actual conformación de ese Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial no tiene una representación real. ¿Por qué? Porque si la política tiene incidencia, y en esta oportunidad el presidente de la Suprema y el juez que funge como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura provienen del sector externo, entonces ellos en principio son el resultado de esa negociación política. Sí. ¿A qué es que nosotros aspiramos? A que tanto el presidente como el miembro que funge o que desempeña funciones de secretario en el Consejo provengan de la carrera. Para eso se necesita de una reforma constitucional. Pero en este momento lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente que el que funge como secretario sea un juez de carrera. Y para ello no hay que reformar la Constitución. Se necesita solamente de la voluntad política. El artículo 178 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia elegirá de entre sus pares a quién va a fungir como secretario en el Consejo Nacional de la Magistratura. Como esa es una designación que no está sujeta a un periodo de tiempo determinado, puede ser revocada en cualquier momento. Entonces, fíjense, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se reúne de manera regular todos los jueves. Lo único que hay que hacer es ponerlo como un punto de agenda, ¿verdad? Es que si lo eligieron sus pares, ¿por qué termina siendo, en este caso Frank Soto tiene un nombre y un apellido, sí. ¿Por qué si lo eligieron sus pares
termina siendo esta persona, o es que en realidad la Suprema no votó para su selección? Ok, mira, el tema es que la escogencia de jueces es una decisión política en cualquier escenario, como te decía Isis. Pero indudablemente que en un escenario como el que nosotros tenemos, la influencia del poder político partidista es muy grande. Dice Eugenio Raúl Zaffaroni que el problema de la judicatura, de los poderes judiciales, no es de no politización, porque son órganos de naturaleza política en la medida en que es un poder del Estado y que adopta decisiones que tienen implicaciones políticas, que lo que se debe tratar es evitar la partidización de la justicia. Y por ejemplo, si ustedes ven el artículo 151 que trata de la independencia del Poder Judicial y que establece los criterios, los puntos de partida sobre la independencia del Poder Judicial, prohíbe que los jueces sirvan a los intereses de partidos políticos. Ahora, y al prohibirlo te está diciendo a ti que debiera entonces haber remedios en el sistema que eviten que esa influencia del poder político temporal, partidario, faccioso, pueda tener ese peso específico que tiene, al grado de que pueda hacer inclinar la balanza, aún en un escenario en el que allí había, o hay que suponer que había, una mayoría de jueces profesionales, de jueces de carrera, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo se escogió al doctor Frank Soto para representar a la Suprema en el como Consejo? dice la Eso es lo que Constitución, es decir, es una designación que hace la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Pleno decidió en su oportunidad elegir. Es decir, que la mayoría, que son jueces de carrera, prefirieron que los representara uno que no lo era. Sí. Mira, ahí pueden incidir varios factores. Probablemente en esa primera y única designación que se ha hecho, no se advirtió esa situación. Ahora, cuando se hace el señalamiento y se ve la necesidad, entonces el procedimiento es tan sencillo como revocar esa designación y convocar de nuevo al Pleno para ver cuáles de los jueces de carrera tienen aspiración, si hay más de uno, hacer una votación y elegir un juez de carrera. Incluso es la probable carta que de la sociedad... En ese escenario los jueces de carrera no tuvieran ese interés o esa advertencia interna acerca de los riesgos de no tener representación en el Consejo, porque sencillamente estábamos felices designados. Es decir, y quien te designa, quien te da, te puede remover, quien tiene las riendas de tu permanencia dentro del poder, tiene mucho poder de decisión sobre ti. ¿Cuáles son sus expectativas con relación a este proceso de evaluación y posible designación de nuevos jueces? Y lo digo posible porque hay gente que pudiera permanecer, pero también... Bueno, las expectativas nuestras están cernidas sobre el hecho de que, en primer lugar, se ha avanzado algo con la reglamentación, es decir, se ha dictado un reglamento que establece algunos criterios de selección. Pero si se mira, de todas maneras, el reglamento acerca del momento mismo y de las fases en que se toma la decisión, parecería que sencillamente hay una votación de cada uno en el momento específico, ya después de que los jueces, después que han deliberado acerca de quienes tienen mejores condiciones, ¿verdad? Y entonces, en ese escenario hay un espacio muy amplio de discrecionalidad. Y tendría mucho que ver con la cultura democrática, con la conciencia institucional que se tenga, con el compromiso con los principios básicos del sistema democrático y la idea de creer que de ahí podríamos sacar la justicia que el país necesita. La encuesta Gallup, ¿verdad?, nos da una percepción acerca, por ejemplo, de cómo la sociedad está mirando a los partidos políticos, al Congreso, a la justicia misma. Y hay reclamo y presión social de sectores organizados acerca de que se haga una escogencia en función de la idoneidad de los candidatos, de su perfil profesional, de su historia en la comunidad, de su respetabilidad, de sus aportes. Y entonces eso pienso que es la esperanza que nosotros podemos tener en el sentido de que se haga una mejor escogencia. Recientemente el presidente de la República, ante la Organización de las Naciones Unidas, estaba hablando acerca de los grandes desafíos
de las democracias contemporáneas, y dentro de ella estaba hablando del pluralismo político, estaba hablando de la necesidad de garantizar los derechos fundamentales y la democracia. Y en un escenario así, entonces creo que necesariamente tendrá que ser el impulsor de ese proceso. Además, el presidente de la República escuchó a la ciudadanía con el tema del 4% para la educación. Nosotros no hemos sido oídos con el tema del 2.66% que venimos reclamando para el Poder Judicial. Sin embargo, esa es la mejor carta de presentación del gobierno en este momento. Por lo tanto, creo que hacer la justicia que la sociedad está reclamando, organizarla en ese sentido, puede ser la salida más honorable para alguien que pudiera eventualmente incluso salir del poder en ese momento. A eso iba, porque usted estaba hablando de la justicia, que siempre tiene un componente político, ¿no? Lo que no debería ser es un anexo de un partido y de los intereses de un partido, para proteger casos que todo el mundo conoce. Ahora, mucha gente consciente de la sociedad está reclamando una justicia independiente para que termine la impunidad. ¿Cuál sería, si me lo puede decir en pocas palabras cada uno de ustedes, cuál sería el camino para llegar a una justicia independiente? En este momento, yo pienso que frente a esa preocupación legítima de diferentes sectores de la sociedad en lo que es el proceso de selección de los jueces, la primera señal de buena fe sería el que real y efectivamente se acoja a lo que ha sido un reclamo y que la Suprema designe a un juez de carrera dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque de esa forma se manda una señal de que real y efectivamente se está en la disposición de manejarse bajo esos criterios que caracterizan el perfil del juez de carrera. Después entiendo que es importante que haya un espacio donde los posibles aspirantes puedan ser cuestionados, es decir, que los cuestionamientos que pudieran hacerse a posibles candidatos, haya un espacio real para que esas situaciones sean ponderadas, porque de lo contrario no tiene... Y público, efectivamente. Para que el que tiene hechas se abstenga mejor. Él mismo se sedacee, ¿verdad? Él mismo se salga del sedazo. O la sociedad. Yo pienso, por ejemplo, ahora mismo, mucha gente se le acerca a uno diciéndole cuáles son las reglas de juego, en el sentido de acercarse a personas que tienen que ver con la toma de decisión, la necesidad de coquetear con el poder, porque no hay otro camino para llegar. Y yo creo que eso hay que borrarlo, y que el Consejo de la Magistratura, aún en las circunstancias que hemos dicho, tiene que entender esto y asumir el desafío de darle una justicia confiable a la ciudadanía. Porque pienso que la mayor necesidad que el pueblo tiene es tener confianza. Si aún el mejor sistema, los mejores jueces escogidos en un escenario en el que la ciudadanía no tenga confianza, puede terminar con el mismo derrotero, ¿verdad?, de no legitimidad ante la ciudadanía. Por lo tanto, es muy importante que lo que ocurra en ese proceso de selección sea algo aceptado por la mayoría de personas posible, ¿no? Que haya el mayor consenso en torno a quién es escogido, y que lo que la gente ve en el proceso de evaluación se corresponda efectivamente con las personas seleccionadas. Para que, o sea, porque si se hace un sainete y ya las cosas están decididas previamente al momento en que los jueces comparecen, primero sería un irrespeto y una burla a todos los que comparecen, y luego también una burla a la ciudadanía y un muy flaco servicio a la democracia y a las propias instituciones representadas en ese escenario. Las reformas
serán de cuestiones de evolucionar. Y el sistema nuestro incluso podría funcionar. Lo que ocurre que quizás no se pensó en un primer momento como un escenario donde hay un partido gigantesco y hay otros partidos pequeños y la posibilidad de consenso son escasas en ese nivel. Y tomadores de decisiones que tienen el tupé de decir, aquí van los míos para yo controlar. Pero eso lo digo yo, eso no se lo voy a preguntar a ustedes. Muchísimas gracias a ambos, la jueza Isis Muñiz, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el juez Claudio Aníbal Medrano, que es presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, en representación de un conjunto de jueces que están haciendo este reclamo que entendemos que es legítimo. No entendemos por qué el Consejo Nacional de la Magistratura no les ha escuchado. En este caso debe escucharnos la Suprema Corte. Y la Suprema Corte. Ni siquiera les han respondido. No, en lo absoluto. No se han dado por enterados. No ha habido respuesta, no. Muchísimas gracias.